Para que no ocurran cosas como las que han ocurrido en los últimos días en la línea de la Concepción, en el campo de Gibraltar, con el brutal asesinato de 2 guardias civiles a manos de un grupo organizado de narcos ante la, como mínimo, impotencia del gobierno de España, incapaz de dotar de más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para luchar eficazmente contra estos criminales y contra estas bandas organizadas. De momento, esos son hechos. Podemos tener más presuposiciones, hipotéticas, presuntas, pero como de momento no las podemos probar, nos quedamos ahí. Pero me estáis entendiendo perfectamente. Para evitar que haya zonas de España que se conviertan en territorios sin ley, dentro de unos minutos vamos a charlar con Diego Camacho, que hace una definición brutal del problema del estrecho de Gibraltar, que en opinión de Diego Camacho ya trasciende con mucho un mero problema de interior o un mero problema de criminalidad organizada y se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Para evitar, digo, que proliferen o comiencen a proliferar más zonas de España que sean territorios sin ley, hay que votar y hay que votar bien. Votar bien implica que dentro de 48 horas, en la siguiente cita electoral, que tienen en este caso los gallegos y que es importantísima, hay que votar bien, porque lo que hasta hace una semana parecía que iba a ser un paseo militar para el Partido Popular y para Alfonso Rueda, que tenían garantizada prácticamente una cómoda mayoría absoluta, que sería la 5ª consecutiva, después de las 4 últimas de Alberto Núñez Feijóo, las de Fraga ya, ni las contamos porque quedan atrás en el tiempo. Después hubo un bipartito de un tal Pérez Touriño. Digo que desde hace unos días lo que parecía un paseo militar podría y solo podría hipotéticamente tener alguna complicación. Hay 3 escaños y no son precisamente los del último cociente de la provincia de Lugo, sino las otras 3 que podrían tal vez estar en riesgo para el Partido Popular, de modo y manera que podría llegar a peligrar incluso el escaño 38, que es el de la mayoría absoluta. Yo no os voy a pedir el voto aquí para el Partido Popular, a pesar de lo que algunos, que les encantaría que lo hiciera, algunos y que no son precisamente gentes de izquierdas que me están ahora mismo grabando y vigilando para tomar nota y después comentar lo que digo, porque no es bonito que un periodista pida el voto para un partido político. Pero lo que sí os voy a decir, amigos gallegos, que sois los que estáis citados el próximo domingo, día 18, lo que sí os voy a recordar es que votar a la izquierda, votar al Partido Socialista, votar al BNG, que va a concurrir junto a Bildu y a Esquerra en las próximas elecciones europeas, es decir, junto a los herederos de ETA y de una banda terrorista que también mataba en Cataluña y que se llamaba Terra Llura, es permitir que mande la ETA no solamente en el País Vasco y en Cataluña, sino también en Galicia, que era un territorio hasta ahora libre de terroristas en el gobierno, de filoetarras. No digo que los del BNG lo sean, cuidado los amigos de las querellas, Digo que hasta ahora no había terroristas en el gobierno, aunque mandara el bloque nacionalista galego a partir del próximo domingo, que no el PSOE, que ya ha tirado la toalla y está pidiendo el voto para el bloque, porque las encuestas más pesimistas, pero no descabelladas, sitúan a Gómez Besteiro hasta en 9 escaños de los 75 que tiene el Parlamento de la calle del Orrio en Santiago de Compostela. Algo absolutamente humillante y ridículo para el Partido Socialista Obrero Español. Digo que aunque mande el bloque, no quiero decir que eso implique que vayan a estar los terroristas en el gobierno, pero que va a estar una gente que va a responder a un diseño muy claro, trazado desde hace décadas para España por la banda criminal y terrorista ETA, y que se ha ido cumpliendo milimétricamente, y esto el que mejor lo cuenta es Jaime Mayor Oreja, que estaba el otro día aquí sentado con Alfonso Rojo, se ha ido cumpliendo milimétricamente, sobre todo a partir de 2004. Con las 2 legislaturas de Rodríguez Zapatero y con la primera de Mariano Rajoy, ya lo siento, pero las cosas como son, y con aquel nefasto ministro del Interior que se llamaba Jorge Fernández Díaz, que algún día nos explicará de qué coño estuvo hablando 3 horas en castellana en el Ministerio del Interior con Rubalcaba y con Zapatero. El plan de la banda terrorista ETA. Eso podría implementarse también en Galicia. Galicia sería la 3ª comunidad autónoma en caer en las manos de los malos
sí, Alfonso Rueda digo, porque es quien tiene la posibilidad de obtenerlo, no obtiene la mayoría absoluta dentro de 48 horas. Podría ser Vox, podría ser otra formación, pero ahora mismo solo es el Partido Popular. Si se desperdicia un solo voto, si hay un solo voto, no es el caso de Galicia, conozco bien Galicia, en Galicia votan hasta los muertos, esto no es un aforismo de literatura del siglo XIX, es la puñetera realidad. Bueno, en Galicia precisamente, bueno, y eso que es un territorio muy disperso y tal, la gente lo tiene muy claro. Y Galicia además es una población especialmente rural, especialmente atomizada, etcétera. En fin, no os voy a contar ahora rollos que más o menos todos, aunque sea desde un punto de vista tópico, y no seáis gallegos ni conozcáis demasiado, tenéis en la cabeza. Digo que ahora mismo la única persona y la única formación política que tiene posibilidad de frenar a los golpistas, a los socialistas, a los comunistas y a los filoterroristas, y vuelvo a recordar que el BNG concurre en coalición con Esquerra y con Bildu, con los bildutarras, el próximo 9 de junio a las elecciones europeas, es Alfonso Rueda. Votad bien, por favor, votad lo que os dé la gana, claro, el voto es libre. Yo aquí no voy a pedir el voto para el Partido Popular porque no es bonito, ni lo voy a pedir para Vox, a algunos les gustaría que lo hiciera, ni lo voy a pedir para Democracia Orensana, ni lo voy a pedir, desde luego para la izquierda no lo voy a pedir en la vida, me tendrían que parir 7 veces y aún así dudo yo que me convirtiera en semejante cosa. Pero, otro sí digo, votad lo que queráis, votad en libertad, pero tened cuidado, amigos gallegos, porque si no se revalida la mayoría absoluta, única posibilidad que tiene no ya solo la derecha, sino el bien de seguir gobernando en Galicia durante los próximos 4 años, ahí se va a ejecutar, al igual que en otras 2 comunidades que ya he citado, milimétricamente el plan de la banda terrorista ETA. Galicia caerá del lado de los malos. El domingo a partir de las 7:30 estaremos aquí en un especial Elecciones, un servidor, con Alfonso Rojo, editor y director de esta casa, con Rebeca Crespo, con Josué Cárdenas y con Bertrán Dongo, para contaros pues hasta las 12 de la noche o hasta la hora que sea, todo lo que ocurre en estas elecciones gallegas que son trascendentales. Nos jugamos mucho, Esperemos que el mal no triunfe. Pues arrancamos ya esta retaguardia y tengo mucho gusto en saludar, porque hacía tiempo que no lo hacía en público para todos vosotros, al coronel Diego Camacho, a mi amigo Diego Camacho. A la orden de Usía, como siempre te digo, mi coronel, ¿cómo estás? Hola, Eurico, a las tuyas, pues estoy bien, muchas gracias. Bueno, oye, la que no está tan bien es España. Siempre arranco contigo de la misma forma, sé que soy poco original. ¿Cómo ves a España desde la última vez que hablamos? Hazme una foto fija, y luego ya vamos desgranando algún que otro fotograma. Pues mira, ahora mismo veo que la situación se complica, es decir, que los últimos días, como ya sabes, pues han sucedido unos acontecimientos en el estrecho Gibraltar que se han saldado con 2 asesinatos y el tema se ha convertido en un tema de seguridad nacional, porque España ahora mismo no tiene medios para controlar sus costas en el sur de España ante el narcotráfico. Y bueno, pues realmente, si quieres, desgranamos esto, pero No, vamos a arrancar por ahí porque ha sido lo más grave que nos ha ocurrido en las últimas semanas y te diría, bueno, en los últimos meses. Joder, es que han ocurrido tantas cosas y no menores que no sabe uno muchas veces cuál puede ser la peor o la más letal. Esta, desde luego, es terriblemente dolorosa además porque deja 2 familias destrozadas y deja un país completamente escandalizado ante en el mejor de los casos, el mejor o el más favorable de los análisis o el más piadoso de los análisis se detendría en una falta de medios que obliga a la Guardia Civil a enfrentarse con una goma neumática a una banda organizada de narcos que manejan, como es sabido, miles de millones y que tienen, bueno, pues unas planeadoras que pesan 10 veces más que una lancha Zodiac y que tienen una cantidad de medios a su disposición completamente brutal y que tienen además ingentes cantidades de dinero pues para comprar voluntades a diestro y siniestro por ahí abajo. El peor de los casos, o el análisis un poco menos piadoso, ampliaría el zoom de lo que estamos diciendo y se preguntaría, al menos se preguntaría, hasta qué punto
presuntamente o hipotéticamente, no estamos solo ante una negligencia gubernamental de dejar desasistidas a las fuerzas de seguridad del Estado en un combate desigual contra los narcotraficantes, sino que tal vez, y se ha insinuado, podría haber hipotéticamente o presuntamente algún interés oculto en que esto sea así. ¿El qué? Bueno, pues el que las bandas organizadas de narcotraficantes que cruzan el estrecho a su placer, pues actúen prácticamente sin control alguno, Diego. Vamos a ver, pero yo creo que el tema de fondo no son la falta de medios. La falta de medios es lo que el gobierno decide hacer para articular la política que tiene en el estrecho. Es decir, hay una falta de decisión política porque los datos objetivos son los siguientes y el gobierno lo sabe perfectamente. El que dirige el narcotráfico hacia España desde Marruecos es el rey de Marruecos, es el sultán. Por lo tanto, en el Palacio Real de Marruecos existe prácticamente el centro decisor del cártel de droga de Marruecos hacia España. Entonces, bueno, otro dato objetivo que hay es que desde hace meses, como sabes, el presidente del gobierno está presumiblemente bajo el chantaje del rey de Marruecos porque le han cogido lo que tenía él, su ministro del Interior y su ministra de Defensa en los móviles con el sistema Pegasus. Entonces, no ha dado ninguna explicación de esta circunstancia en la sede de la soberanía nacional. Por lo tanto, solo se puede pensar, o yo por lo menos no encuentro otra explicación, que el presidente de España está bajo chantaje. Está bajo chantaje y realmente estamos viendo que no es capaz de vencer ese chantaje. Porque antes de los 2 asesinatos que ha habido hace este último fin de semana en el estrecho Gibraltar y otro guardia civil que está muy grave, antes de esto el ministro del Interior ordena desmantelar el grupo antidroga que tenía unos efectivos alrededor de 130 agentes que estaban obteniendo éxitos tanto en la detención de narcos como en el pillar los alijos que se dirigían o parte de los alijos que se dirigían a la frontera española. Entonces, a ti te gusta ser caritativo y yo también lo voy a ser. Es decir, No, a ver, más que caritativo, no sé si es la palabra caritativo, Diego, no nos caracterizamos tú y yo por ser caritativos ni dejar de serlo, ni con este gobierno ni con ninguno, porque el interés general de España está por encima de cualquier gobierno. Digo simplemente en base a la información cierta y real que tenemos. Lo demás son presuposiciones, por eso digo que en el caso menos, digamos, o más favorable dentro del abanico de análisis que puede hacerse al gobierno, podemos pensar que simplemente, bueno, pues es que estos, bueno, ni siquiera reconocen que haya falta de medios, porque a Marlaska le hemos oído, y no hace tantos días, decir que los medios técnicos eran adecuados. En el caso menos favorable, tenemos la presuposición que, bueno, pues que ahora tú estás desgranando, ¿no? Que esto pueda tener también que ver con el famoso chantaje. Otra cosa es, claro, llevamos mucho tiempo en este medio y en todos presuponiendo qué puede haber detrás de muchas de las cosas que están pasando. Y llevamos mucho tiempo diciendo que algún día podríamos acceder a informaciones y a hechos concretos que nos llevaran a colegir, bueno, que realmente pues hay algo que de momento se nos oculta, que muchos pueden sospechar, pero que no tenemos la certeza de que es. Lo sabremos algún día, es que es la maldita pregunta que se lleva haciendo pues buena parte de la ciudadanía desde hace mucho tiempo y también buena parte de la clase periodística, Diego. ¿Llegaremos algún día a saber? El gobierno tiene una información y el CNI que ni tú ni yo tenemos,
Y Ajá. entonces yo sí me gusta hablar en temas delicados y graves de tema objetivo. El primer tema objetivo ya mencionado antes, no hay otra explicación que el chantaje del rey de Marruecos si de pronto de la noche a la mañana, sin dar una explicación ni una consulta en su propio Consejo de Ministros, ni en el Parlamento de España, donde reside la soberanía nacional, ni comunicándole al jefe del Estado, como le obliga la Constitución, da un giro de 180 grados para entregarle el Sáhara a Marruecos, aunque él no puede entregarlo, lógicamente, porque él no tiene capacidad de Ujú. determinar quién tiene la soberanía en Marruecos. Eso ya lo ha determinado hace muchos meses, o hace muchos años lo ha determinado las Naciones Unidas. Otro tema es que te digo, si todo el desmantelamiento de la Guardia Civil en el sur de España es resultado de una política, lo que es evidente es que el gobierno de España es responsable de que esa política haya fracasado. Pero es que hay un elemento objetivo. El quitar a la Guardia Civil del sur de España, ¿a quién beneficia? Bueno, la respuesta de a quién beneficia es clara y evidente. Al rey de Marruecos en lo que se refiere al tráfico de hachís y de marihuana y a los cárteles de América que también están metiendo la coca por el sur de España porque se ha convertido en el punto de entrada favorable para los narcotraficantes y para los que se dedican al tráfico de personas con los emigrantes. Entonces, esos son datos objetivos y que están ahí. Entonces, por eso decía antes que la falta de medios es lo que necesita poner en marcha el gobierno para articular esa política. Es decir, lo que hay en el fondo de la cuestión es una decisión política de favorecer los intereses de tráfico de drogas del sultán de Marruecos, que es el que dirige todo ese tráfico de drogas. Es decir, cuando yo estuve destinado en Marruecos, quien llevaba vamos a decir, la contabilidad y la operatividad del tráfico de drogas era la hermana de Hassan II. Bueno, entonces eso es así. Por otra parte, se ha hablado de que las lanchas de la Guardia Civil llevaban meses averiadas. Una lancha de ese tipo, si está averiada, como mucho tardas 10 días en arreglarla, ¿vale? Y llevaban meses en dique seco sin arreglar. Y entonces, claro, dices, ¿cómo que no hay dinero? O sea, ¿hay dinero para darle 100 millones de euros a Bill Gates o hay dinero para dedicar 190 millones de euros a la propaganda gubernamental en los medios españoles o hay dinero para Tito Berni? Por favor, lo que se quiere tener es a la Guardia Civil precisamente sin medios. Es decir, que una vez que son incapaces de presentar cara a esta amenaza, pues lógicamente el objetivo está resuelto. En el estrecho de Gibraltar, Eurico, ya ha trascendido del mero problema del tráfico de drogas y de personas. En el estrecho de Gibraltar hay un problema de seguridad nacional muy grave, porque España, siendo uno de los países ribereños, es decir, hay 3 países ribereños, está Ujú. Marruecos, está Gran Bretaña y está España. Resulta que España no controla lo que le corresponde. Otro de los que tienen, de los que son países ribereños, son los que están organizando ese tráfico, porque en Marruecos no se mueve una hoja sin que el rey lo quiera y además todo, todo el dinero que utiliza el sultán de Marruecos para, digamos, abastecer sus lobbies de influencia en España, en Francia, en Estados Unidos, en Bruselas, todo ese dinero o gran parte de él viene del narcotráfico.
Entonces, en el estrecho de Gibraltar tenemos que hay 3 ribereños, uno es el que organiza el tráfico, otro es el que lo sufre, y después hay un tercero que es Gran Bretaña, que curiosamente nunca una planeadora ni una lancha va a recalar en un punto de Gibraltar. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes, lógicamente, ponte tú el sombrero de un narcotraficante, si tú tuvieras que mandar un alijo a la costa española, elegirías el punto más débil. Es decir, si la permisividad de Gran Bretaña con este asunto fuera evidente, si Gran Bretaña no tuviera cuidado en la vigilancia de su costa, pues evidentemente el narcotraficante no tiene afinidad, digamos, hacia un país por ser de una manera o de otra, sino por la facilidad de colocar el alijo. Y entonces está claro que Gran Bretaña, claro, no permite la entrada de esos alijos, y entonces escoge el punto fácil. Y el punto fácil se debe a la falta de decisión política, se debe a la legislación totalmente permisiva con los delincuentes, y finalmente se debe a que el propio gobierno español, como tú dices, quita de medios o deja debilitada a la fuerza que tiene que hacer esa vigilancia, primero desactivando un equipo que había y que tenía las peras al cuarto a los narcotraficantes, y segundo, una vez que desmantela eso y pone a los especialistas en la lucha contra el narcotráfico, los pone en puestos burocráticos por toda España, entonces los deja con un material precario. Es decir, hay una patente dejación de funciones y traición a los intereses de España por parte del gobierno español. Tú conoces mejor que yo, incluso, a la Guardia Civil. Llevamos ya mucho tiempo leyendo y escuchando informaciones y nos cuentan alguna cosa que apuntan a que el malestar en el seno de las fuerzas de seguridad, pero sobre todo en el seno de la Guardia Civil, porque la policía, como he explicado aquí muchas veces, bueno, pues es un cuerpo de naturaleza distinta, no es ni bueno ni malo, es así. Hay un malestar tremendo, como mínimo por ser suaves, tremendo en la Guardia Civil. Van a seguir aguantando mucho más tiempo, bueno, lo que yo entiendo que es una humillación y un desprecio al cuerpo, a una de las instituciones históricamente más valoradas por todos los españoles. Ya sé que, lógicamente, como todo cuerpo de naturaleza militar, y ellos lo son, o como cualquier cuerpo que forme parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues tienen que cumplir órdenes, lógicamente. Pero ¿hasta qué punto puede la Guardia Civil plantarse y poner pie en pared frente a una política de este gobierno que, como estás describiendo, es letal no solamente para ellos, sino para los intereses de España? Pues mira, la Guardia Civil, a diferencia de los militares, tiene sus sindicatos. Por lo tanto, la Guardia Civil tiene la capacidad de manifestarse legalmente por cuestiones laborales, y esto evidentemente es una cuestión laboral. Entonces, bueno, yo sinceramente el otro día en un programa de radio que dirijo les recomendaba que se pusieran en huelga, empezaran por ponerse en huelga los escoltas de los ministros y del Consejo de Ministros. Bueno, pues si se ponen en huelga los tractoristas, se ponen en huelga los bomberos y se ponen en huelga toda persona que ve violentado sus derechos laborales, evidentemente la Guardia Civil tiene un doble motivo: sus derechos laborales, y que esos derechos laborales están afectando gravemente la seguridad de España. Yo antes te hablaba de que esto había trascendido ya el narcotráfico, porque España ha perdido el control en el estrecho de Gibraltar. Y entonces, te digo, España tiene una armada, señora Margarita Robles, tiene unos barcos, y entonces cuando la Guardia Civil no es suficiente para
controlar este problema, pues hay que echar mano evidentemente a lo que se tiene. Y lo que se tiene son los barcos de la Armada. Y sobre todo, vamos a ver, Eurico, todo esto no funciona si no existe lo que te he dicho al principio, que es la voluntad política de hacerlo. Es decir, tú puedes hacer cualquier tipo de operación militar, policial o política, y para que llegue al éxito, lo primero que tienes que tener es la voluntad de vencer, la voluntad de llegar a un objetivo. Y el objetivo ahora más inmediato no es ponerle lanchas a la Guardia Civil, el objetivo más inmediato es encontrar el control y la soberanía del estrecho que hemos perdido utilizando los medios disponibles. Y los medios disponibles también está el utilizar los resortes diplomáticos que este gobierno no emplea. ¿Y cuáles serían? ¿Qué resortes diplomáticos se podrían adoptar, Diego? Y luego te pregunto por otro tipo de medidas. Bueno, pues los resortes diplomáticos están... Cuando un país se enfada con otro, yo que de diplomacia no sé demasiado, pues incluso se llega a llamar a consultas a un embajador. Bueno, aquí hemos estado sin la embajadora, creo que era embajadora, ¿no?, de Marruecos, una temporada larga. O se puede llegar a la ruptura de relaciones diplomáticas. Hombre, no parece el caso, ¿no? Es más, todo lo contrario. Hombre, si somos hiperamigos de Marruecos en los últimos 2 años. Bueno, será... Yo creo que tú no eres hiperamigo de Marruecos, yo tampoco. Yo creo que el No, digo, gracias Carlos Peck. Digo, es que me estaban dando una indicación, perdona. Digo, tú y yo, da igual que seamos amigos o enemigos de Marruecos, me refiero a nivel institucional, que las relaciones del gobierno de España en los últimos 2 años han sido extraordinariamente friendly, más incluso de lo habitual con Marruecos, por tomarlo con cierto, pues con cierto humor. Mira que, claro, ya lo entendía, pero vamos a ver, mira tú, aquí Marruecos retiró su embajadora porque se curaba al líder del Frente Polisario en un hospital de Logroño. Y, sin embargo, este país está inundando nuestras costas y Europa de droga. Entonces, si el señor Sánchez es, en esta circunstancia, muy amigo del responsable de esta invasión de droga sobre nuestro país, bueno, pues es que el señor Sánchez está trabajando para el rey de Marruecos. No hay otra explicación objetiva. Es decir, que tú me dices que resortes diplomáticos, pues bueno, desplazarse a Rabat, el presidente del gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, y decirle sencillamente al sultán que este tráfico sobre España de droga debe parar de inmediato y que si no se atenga a las consecuencias. Eso es utilizar la diplomacia en un momento de situación grave donde un país se ve que teóricamente se dice amigo de España, que no lo es. Lo único es que España ha hecho en los últimos meses lo que ha querido el sultán y entonces en vez de recibirle con la bandera boca abajo, le reciben con la bandera boca arriba, pero de amigos nada. Tengo yo la sensación de que eso me da en la nariz, me da en la nariz de que eso no va a ocurrir. Avanzando una pantalla, si en España llegamos a tener la suerte de estar vivos cuando venga otro gobierno, ¿tú crees que este estado de cosas revertirá? Vamos a ver, en política, igual que toda situación se puede estropear en poco tiempo, y no hay nada más que pensar en cómo se ha estropeado la situación de España de aquí a, vamos a suponer, a 12 años, cómo se ha deteriorado. En política también todo se puede solventar o arreglar, siempre y cuando tengas la voluntad de hacerlo. Pero claro, es que estamos hablando en un deterioro nacional que los responsables de ese deterioro también de forma simultánea se están llenando los bolsillos de dinero por la corrupción. Entonces ahora mismo el deterioro de España es auténticamente un negocio
para muchas personas, sobre todo en la actualidad del PSOE, de igual que en otros momentos de nuestra historia reciente, pues lo fue para el PP cuando controlaba el gobierno. Es decir, España se ha convertido en un negocio para una serie de arribistas y de gente que está en la vida pública y que realmente lo que les interesa más es, es llenarse los bolsillos. Entonces, en esa situación, lo que es evidente es que el narcotráfico tiene más capacidad de convencimiento que cualquier gobierno corrupto, porque tiene la capacidad de llenar los bolsillos. Bueno, hace nada le pescaron a la vicepresidenta del Parlamento Europeo con bolsas de dinero en su casa procedentes de la corrupción de Marruecos y de Qatar en Bruselas. Entonces, bueno, aquí también hay un potentísimo lobby pro-marroquí, y ese lobby pro-marroquí evidentemente es bien abastecido y bien servido por las arcas del sultán de Marruecos. Pues estamos aviados. Creo que no lo hemos visto todo todavía. No sé por qué me da a mí la sensación, a mí que soy perro viejo y vuelo de lejos, de que nos quedan algunas cosas por ver. ¿Te puedo emplazar para dentro de unos días, Diego, y seguir charlando conforme, y es una expresión que odio, vayamos avanzando pantallas? Porque creo que esto, lejos de terminar, acaba de empezar. De acuerdo, Eurico, pero te incido en Incídeme. el mensaje fundamental que te quería dar. El asunto ahora, tal como yo lo veo, en el estrecho de Gibraltar ha trascendido al Ministerio del Interior de ser un tema exclusivamente policial, porque además se ha visto desbordado, para convertirse en un problema de seguridad nacional. Y ahí hago un llamamiento a la ministra de Defensa y al jefe del Estado Mayor de la Defensa. Hay en el sur de España una situación de seguridad nacional que ustedes no es que deben hacerlo, es que tienen la obligación de ponerle solución a ese problema. Pues este será el titular, Diego Camacho, porque a la luz de todo lo que has expuesto, desde tu experiencia, no puede ser otro. El estrecho se ha convertido para España en un problema de seguridad nacional. Vamos a estar muy pendientes en los próximos días de si quien tiene la capacidad de hacerlo hace una evaluación o un diagnóstico correcto de la situación y a partir de ahí toma las medidas adecuadas para que la enfermedad o para que la gangrena no vaya a más. Diego Camacho, coronel de infantería retirado, charlaremos dentro de unos días y seguiremos analizando todo lo que vaya pasando, porque insisto, ya me gustaría equivocarme, pero lejos me estoy tocando otra vez la ceja, para los amigos que tengo alguno en el chat. ¿Veis? Esto tiene un significado, algún día lo explicaré. Lejos de acabar, esto lo que acaba es de empezar. Diego Camacho, te envío un abrazo, cuídate mucho, gracias por estar en la retaguardia y hasta dentro de unos días. Un abrazo, Eurico. Un abrazo grande, Diego Camacho. Creo que tenemos ya conectado en línea y se lo agradezco especialmente porque anda, como siempre, como infatigable periodista que es, en algún punto del campo de Gibraltar o de la línea de la Concepción, al responsable de OK Diario en Andalucía, Borja Jiménez de Francisco. ¿Cómo estás, amigo? Feliz día, feliz semana, que hacía la leche que no hablábamos tú y yo, y me alegro muchísimo de recuperarte para la retaguardia. ¿Cómo estás? Muy bien, Eurico, aquí, como bien dices, recorriéndonos el sur de Andalucía y, bueno, viendo un poquito la situación, que es, desde luego, desesperante, porque no hay otra forma de definir todo esto. Dibújame el cuadro sobre el terreno. Me he tirado media hora hablando con Diego Camacho, que me hubiera gustado estar 2 horas, pero claro, tenemos el tiempo acotado, lamentablemente. Me he tirado media hora hablando con Diego Camacho de que esto se está convirtiendo, no, se ha convertido ya, en su opinión, en un problema de seguridad nacional. Hablando de las derivadas que tienen que ver, o que podrían tener que ver, presuntamente, con Marruecos, con todo lo que se está publicando estos días. Dibújame la situación sobre el terreno. Tú, que, bueno, vives y trabajas ahí y que además llevas unos días especialmente intensos desde el
brutal asesinato de estos 2 guardias civiles. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el paisaje social y urbano ahí ahora mismo? Bueno, pues efectivamente yo he estado 3 días en Barbate. Yo lo primero que me ha sorprendido es lo difícil que es hablar con alguien, lo complicado que es que alguien nos dé su opinión ante la cámara. De hecho, hay varias grabaciones que vamos a publicar que son en oculta, lamentablemente. Modularemos la voz y todo, pero al final es que nosotros como periodistas necesitamos recabar información y si ellos no quieren dar la cara, porque lo entiendo, porque no quieren dar la cara, que esto es otra cosa que vamos a hablar ahora, yo necesito tener mis fuentes. Bueno, lo primero que te voy a decir es que la situación de Barbate es desesperante, es una cosa que yo no había visto en mi vida, y es que la juventud no tiene salidas o no quiere tenerlas. Esa es la única duda que a mí me queda. Pero lo que está más claro que el agua es que no hay chaval de 13, 14 años que no haya tenido la oportunidad de dedicarse a la droga. Es dinero muy rápido, hablábamos de dinero de 500 euros por 1 hora, por cantar el agua, que es lo que se dice, por ejemplo, por avisar a los narcos de que viene la Guardia Civil. Joder. Pero es que, y no hay ni una sola persona, ni un solo joven que o no sea él el que lo hace, o que sea su hermano o su mejor amigo. Todo el mundo tiene lazos muy, muy estrechos con el narcotráfico en Barbate. Además, te digo, no hay excepción alguna. Estuve hablando, por ejemplo, ayer por la noche con un grupo de jóvenes que son los que estaban jaleando a los narcos el día que sucedió la tragedia. Y bueno, ellos dicen que jalear a los narcos es algo muy habitual, que se divierten haciendo eso porque lo normal, decían como excusa, es que solo jueguen, y esto lo entrecomillo, que solo jueguen, que los guardias civiles vayan detrás de los narcos, entonces para ellos es como una diversión, pero que claro, ellos me decían, pero nosotros no sabíamos que habían fallecido, que habían sido asesinados. Bueno, ellos me decían que habían fallecido los 2 agentes de la Guardia Civil. Es acojonante la impunidad con la que tienen los narcos, cómo prácticamente son héroes aquí los narcos en Barbate para los más jóvenes y yo creo que más que nunca en Barbate la educación es lo primero que hay que atajar. Y es lo primero que hay que controlar, porque desde luego es desesperante, no sé, es que no sé definirlo, pero vamos, es la principal tragedia. O sea, la tragedia de la muerte, del asesinato de los 2 agentes de la Guardia Civil es solo la punta del iceberg. Hay que ir mucho más abajo en el agua para ver cuál es la base de este problema, y la base, bajo mi punto de vista, es que estamos hablando de un municipio, Barbate, un municipio gaditano, que está tirado, que nadie quiere saber de ellos y los jóvenes al final pues se aferran a un clavo ardiendo, y ese clavo ardiendo es el narcotráfico. ¿Hasta dónde el dinero del narcotráfico, los tentáculos del narcotráfico tienen penetradas a muchas autoridades públicas? No sé si incluso, y aquí tenemos el máximo respeto, la máxima admiración, y defendemos siempre hasta el final a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como se sabe, pero en todo cesto puede haber una manzana podrida. ¿Hasta dónde pueden haber llegado a comprar alguna voluntad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre los responsables políticos, sobre todo entre los responsables políticos locales? Es una pregunta. ¿Hasta dónde pueden haber llegado? Porque, por lo que nos dibuja Borja Jiménez Francisco, a la sociedad civil la tienen prácticamente, no sé si comprada o sometida. Hombre, es que das cifras que son escalofriantes, coño. 500 euros por 1 hora de trabajo, por estar en un coche y ver el movimiento y cantar el agua, que esto es, joder, casi desde el Lazarillo de Tormes, desde Rinconete y Cortadillo. ¿Quién coño va a querer terminar una FP o un grado o lo que sea y trabajar honradamente en cualquier cosa, en lo que sea, por un sueldo de 1.500 pavos al mes, si en 3 horas te has levantado ese dinero? Claro, pero ¿hasta qué punto esta gente tienen comprado, pues ahí no sé, a media humanidad? Pues a la humanidad hasta el más alto punto. Yo, pues no sé si ya es cosa del corazón, yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no, porque si no, no harían muchas de las cosas que están haciendo. Pero vamos, esto es una opinión, se juegan la vida. O sea, el caso de Miguel Ángel de David, particularmente el caso de Miguel Ángel, que yo he entrevistado a la madre, está hablando con la novia también, es un caso sangrante, porque fue él el que llevó este flotador. Fue él el que mandó un mensaje a su novia diciendo que esto pinta muy feo con la fotografía del flotador. Hostia. Pero por eso te digo que de las autoridades locales yo no te sé decir, pero de las nacionales sí, porque básicamente es tan fácil como ver los datos de Oconsur, que los tengo aquí, los vamos a publicar próximamente en OK Diario. Oconsur, desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2022, detiene a 12.813 personas, incauta 35.143 kilos de coca, 1 millón de kilos de hachís, incauta 1.137 lanchas, cada una de 300.000 euros,
para los matemáticos que echen cuentas. Ostras. Incautan 2.622 vehículos, incautan 780.000 litros de gasolina. Esto solo 150 agentes. Que me explique a mí alguien, yo creo que Diego Camacho lo ha dejado bastante claro. Sí. Por dónde puede pasar que se eche al traste, que se elimine este cuerpo que era un auténtico éxito, y con quien hables de la gente de la Guardia Civil te habla de que era un ejemplo en Europa, en toda Europa. Y se cierra, Eurico, esto también es información, se cierra cuando todavía tenían presupuestados 30 millones de euros para un año más. Complicado de entender, ¿no? No, bueno, complicado o muy sencillo, siempre con el presunto delante, ¿no? Porque estos vienen dando, lo digo siempre. Pero hipotéticamente, hombre, pues no sé, si nada en un estanque tiene plumas como un pato, hace cuacuá, pues lo más normal, o todo parece indicar que sea un pato. Pero vamos a ver en los próximos días, porque insisto, lamentablemente esto me temo que no ha hecho más que empezar. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver, el proceso que me estás describiendo, por cerrar el círculo, es muy parecido al que ni siquiera yo viví, porque era finales de los 80 y no tenía edad, pero yo cuando llego a Galicia en el 93 vivo ya, digamos, los estertores del narcotráfico en Galicia, y a mí me cuentan, yo en aquella época conocí a Carmen Avendaño, cito aquí su nombre, y alguien, espero que no le molestes, y desconozco a estas alturas dónde o en qué estará, digo, porque fue una persona muy conocida en aquellas épocas, lideró el movimiento de Madres contra la Droga, pero hubo mucha más gente, autoridades responsables locales también, que lideraron todo un movimiento social, porque los narcos en Galicia campaban por sus respetos. He contado alguna vez, y lo ha publicado, últimamente se ha publicado recientemente, y parece que se ha enterado España entera, de la historia de Sito Miñanco, de tantos míticos narcotraficantes gallegos, ¿no? Yo estas historias me las contaban ya hace 25 o 28 años, ¿no? Cuando, bueno, pues eran auténticos héroes, benefactores en sus pueblos, en toda la Ría de Arosa, en Villagarcía, en Vilanova de Arousa. Sito Miñanco empezó su carrera con 15 o 16 años conduciendo planeadoras, conduciéndolas de noche y sin faros, porque conocía cada centímetro de la costa. Es un deporte, os lo puedo asegurar, conozco bien la costa gallega, jodidamente endiablado, porque lo normal, 99 sobre 100, es que te piñes y que te dejes los sesos contra la costa escarpada. Este era un as. Fue creciendo hasta liderar uno de los cárteles más importantes del narcotráfico gallego. Tenían comprado allí a todo Cristo, voluntades, alcaldes, bueno, no quiero seguir, a la mitad de la sociedad, hasta tal punto que, al igual que en el País Vasco no se pronunciaba el nombre de ETA, en Galicia, en determinados puntos a finales de los 80, tú no podías pronunciar el nombre de droga, narcotráfico, porque te echaban a bofetadas del pueblo. Eso no existía. Ya sabes, Borja, que lo que no se nombra no existe. Y ¿cómo terminó aquello? Aparte de por un combate denodado y desigual de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque de repente la droga penetra también en aquellos pueblos y empieza a matar a muchos jóvenes y a muchos niños y a mucha gente que no tenía salida ni tenía futuro. Es que es una situación calcada, es que me está recordando a la Galicia de hace 30 o 35 años, y se produce un movimiento social fortísimo y los narcotraficantes pasan de ser héroes a ser apestados, pasan de ser, no voy a citar el nombre de uno de los más famosos, que iba personalmente a casa de un pobre hombre muy humilde, que tenía el hijo muy enfermo, la anécdota es real, y le suelta 500.000 de pesetas de la época, lo que hoy serían 3.000 euros, y le dice: toma, medicinas pa o teu rapaz. Coño, casi se me escapa el nombre, fulanitos, eu non teño, son moitos cartos, es muchísimo dinero. Como el padrino, no te preocupes, algún día me devolverás el favor. Y a los 3 meses llegaba, por supuesto este no, ni el segundo ni el tercero, llegaba un random allí y le decía: oye, esta noche a las 12 en la playa de no sé dónde que hay una descarga. Tenían a todo el mundo comprado. Bueno, pues todo aquello revierte cuando empieza a morir la gente por los efectos de la droga. Espero que no pase esto nunca en el campo de Gibraltar, espero que no llegue nunca la situación a deteriorarse tanto, pero el panorama que me estás pintando es completamente desolador. Lo es, Eurico, y de hecho pasan cosas muy similares a las que me estás contando tú. Aquí no se habla de droga, no se habla de narcos, claro. Y siempre se señala y siempre dicen que los vecinos son todos marineros. Claro, es que es calcao, es la misma historia, macho. Y lo que no se nombra no existe. Es como en los años 80, tú te ibas, venga, ¿qué más da? Te ibas al Valle de Trápaga o te ibas al interior de la Guipúzcoa profunda, y me la he comido, no podías hablar de ETA no existía.
Lo que no existe, o sea, lo que no se nombra, no existe. Entonces, no se me ocurre porque es muy difícil en un combate desigual, porque si la penetración, desde el punto de vista económico, podemos sospechar presuntamente que llega hasta los más altos niveles de la administración, no sé cómo diablos se puede poner coto a esto. Y si la sociedad civil ahora mismo está a medio camino entre amedrentada y no comprada, ni siquiera es comprada, es que viven de eso. Hay mucha gente, por lo que me dices, que vive de eso. Es que es un círculo vicioso. No es comprada, es que son partícipes, efectivamente. Y te comentaba antes el caso de los 500 euros para un chaval de 14 años por cantar agua, pero a un chaval de 20 años le pagan 3.000 euros por 10 minutos, que son los 10 minutos de recoger el alijo de droga en la costa. Claro. Entonces, es que, claro, ¿qué haces ahí? Sobre todo, tienes que atajar la educación, tienes que meter o sea, porque es que, bueno, otra cosa que a mí me ha alucinado de Barbate es que yo apenas he visto patrulleras de la Guardia Civil rondando por ahí. Estuve ayer por la noche en el puerto y vi una patrulla de la Guardia Civil y vi no sé, a lo mejor 20 coches aparcados extrañamente en exactamente la imagen que estamos viendo a mi derecha. Estuve exactamente ahí y ahí detrás hay 20 coches aparcados de chavales de 20 años, 18 años, pues drogándose, fumando porros, bebiendo cerveza y posiblemente, bueno, ahí no puedes decir, vamos a hablar presuntamente, son pues los jóvenes que están bastante estrechamente relacionados con estos narcotraficantes. En fin, la situación es completamente desoladora. Te digo lo mismo que le he dicho a Camacho. Tendré mucho gusto y mucho interés en abusar de tu generosidad de nuevo dentro de unos días y seguir charlando contigo para contarle a nuestros espectadores y a nuestros oyentes cómo están evolucionando las cosas. Pero la situación es bastante fea y mucho me temo, te digo lo mismo que le decía a Camacho para terminar, que esto no ha terminado, no termina aquí, sino que desgraciadamente no ha hecho más que empezar, Borja. Sí, sobre todo mientras sigan gobernándonos quienes favorecen que esto siga existiendo, va a ser complicado de atajar. Entonces, yo creo que los primeros en poder hacer algo somos nosotros con nuestros votos. Está claro, nosotros con nuestros votos y los periodistas con nuestra humilde, pero creo que absolutamente nuclear labor de contarlo, con valentía y en libertad. Le pese a quien le pese y recibamos las presiones y las amenazas que recibamos. Borja Jiménez de Francisco, responsable de OK Diario en Andalucía, cuídate mucho, especialmente estos días, y te envío un abrazo, amigo. Seguiremos charlando. Otro de vuelta, Eurico. Un abrazo grande, Borja. Gracias también a todos vosotros. No va más. Hasta aquí la retaguardia. Mañana más y mejor.